Muchos veranos durante mi niñez los pasé principalmente en casa de mi abuela materna. Por eso, muchos de los juegos de los que hablo en esta serie los descubrí en sitios cerca de allí, en el barrio madrileño de Aluche. Pues bien, una vez que conseguí tener la Mega Drive, mi antigua NES pasó a ser la consola de la casa de la abuela, y era en los veranos cuando le sacaba todo el jugo a la 8 bits de Nintendo. No sé si es que pillé a mi abuela de buen humor, si me había portado especialmente bien o yo qué sé. El caso es que un día me llevó a un centro comercial y me dijo: elige el juego que tú quieras. Ya no era la época de esplendor de NES, de hecho diría que ya estaba la PlayStation a la venta, así que había poco entre lo que elegir. Y yo elegí este Punch-Out, sin saber demasiado sobre él. ¡Qué ojo tuve! Porque qué pedazo de juego. Ya os he comentado mi extraña relación con el boxeo, un deporte que no me atrae nada en absoluto, pero que los juegos de esta temática tienen un yo que sé que me enganchan. Aunque, bueno, Punch-Out no es que fuese precisamente un simulador de boxeo. Yo más bien lo veo como un juego en el que te enfrentas a un jefe final tras otro. Cada contrincante tenía una manera de luchar, unos patrones propios, un punto débil diferente, lo que hacía de cada combate algo diferente y especial. De hecho, creo que los verdaderos protagonistas de este título son nuestros rivales, a cada cual más carismático. Desde el cobarde Glass Joe hasta Mr. Dream, el último púgil a batir, al menos en mi versión, que, ojo, en las primeras versiones del juego, el jefe final era el mismísimo Mike Tyson. Pues eso, desde Glass Joe hasta Mr. Dream tenías que vencer a luchadores tan variopintos como Don Flamenco, Piston Honda, Bald Bull, King Hippo o Soda Popinski. Un buen puñado de tópicos, ¿verdad? Algunos de los golpes que dábamos a nuestro rival, aquellos dados en el lugar y el momento exactos, nos premiaban con una estrella, que nos proporcionaba un super gancho que quitaba mucha más vida al rival que los golpes normales. Cuando lográbamos que encajase uno de estos super golpes, era una auténtica satisfacción. Cómo volaban los rivales. Por cierto, este es otro de esos juegos en los que Nintendo pluriempleó a su famoso fontanero. Aquí Mario era el árbitro del combate. Y como ya dije cuando hablé de tenis, de Game Boy, esto a los niños nos encantaba. Punch-Out. Un juego que compré sin saber casi nada sobre él, atraído seguramente por su portada y que a día de hoy está entre mis preferidos de la consola y de todos los tiempos. Un auténtico juegazo. Hay juegos que te entran por su género, otros por sus gráficos, por sus personajes, por su historia. Lo mío con Surf Planet fue algo raro. Este juego me llamó la atención por su música. Sí, su música. Luego ya vino lo demás, pero al principio me entró de oído. Más o menos en 1997, en plena adolescencia, me encantaba la cultura urbana. El hip hop, el punk rock, los skates, el graffiti, ya sabéis. Y andaba muy a tope con el juego de PlayStation Cool Borders. Juego de snowboard que no sé muy bien de dónde me llegó. Lo que sí sé es que venía grabado en un CD piratilla. Pues bien, un día en mi ruta diaria por los recreativos del barrio me encontré en los New Park, que eran un poco más caros que el resto pero tenían las máquinas más chulas, con este Surf Planet. Como digo, me entró de oído, y es que entre el bullicio del recreativo ese día se escuchaba música rock, pero no cualquier canción genérica, se escuchaba una canción del grupo Dover, que en ese momento acababa de descubrir y andaba súper a tope con ellos. La canción salía del mueble de este Surf Planet, que por cierto, mirad qué chulada de mueble. Me acerqué y descubrí esta maravilla. Era como el citado Cool Borders, pero súper vitaminado. Vaya gráficos, qué velocidad, qué estilo tenían los personajes. Y vaya musicaza. Me enamoré al instante del juego, y a pesar de ser un poco más caro que el resto, se convirtió en una de mis máquinas fijas. Además, yo era uno de los que aparecían siempre en la tabla de récords, modestia aparte. Al poco tiempo, mi interés por ir a los recreativos fue decayendo, y dediqué más tiempo a jugar en casa. Pero este Surf Planet ha conseguido mantenerse en mi memoria como uno de esos juegazos que solo disfruté en aquellos salones recreativos, con olor a tabaco y jaleo constante. Vale, sí, soy consciente de que esta serie de vídeos se llama Los Juegos de mi Vida, y esto de juego tiene más bien poco, ya. Pero, es mi lista y la confecciono como quiero. Además, Dance Machine me tuvo entretenido durante tardes enteras. ¿Qué es Dance Machine? Pues ya lo estáis viendo. Dance Machine, conocido en otros países como EJ, es un secuenciador de samples muy básico. El programa traía miles de fragmentos de melodías tocadas por diferentes instrumentos que combinaban a la perfección entre sí, permitiéndonos lograr infinidad de resultados diferentes, siempre en forma de canción dance. Descubrí Dance Machine un día en casa de mi primo, Liche no, otro primo mayor, y me quedé alucinado. Soy consciente de lo básico que es este software, pero utilizándolo me sentía como todo un productor musical.
Con este programa podría dar rienda suelta a mi creatividad musical dentro de las limitaciones que tenía. Con él comencé una época breve, de apenas unos meses, en la que me sumergí en diferentes programas, dentro de la saga EJ y fuera de ella, con los que compuse, entre comillas, muchísimas canciones de música electrónica. Incluso hacía mis CDs con sus portadas y tal, que a saber dónde estarán. Si os pica la curiosidad, buscadlo. Seguro que aún se puede encontrar fácilmente por internet. Este o los diferentes títulos, ya sean Rave Machine, Hip Hop Machine o cualquier software EJ, que creo que se sigue publicando a día de hoy. ¡Hala! Ya estoy más tranquilo. Quería hablar de Dance Machine en esta serie y ya lo he hecho. Y ahora volvamos con los videojuegos. No estoy completamente seguro, pero probablemente Leap Day sea el juego más actual de todos los que he ido nombrando en los juegos de mi vida. Y es que es normal, la vida sigue y sigo descubriendo juegos, en esta ocasión uno para smartphones. De un tiempo a esta parte es a este tipo de juegos a los que más acudo en mis ratos muertos. Son perfectos para, yo que sé, esperar al autobús o para jugarlos en el baño. Descubrí este Leap Day hace ya año y medio largo, 2 años, y desde entonces lo juego casi cada día. Y es que lo que nos propone es muy curioso. Manejamos a este simpático personaje pixelado y tenemos que ayudarle a subir las plataformas del nivel esquivando todos los obstáculos, ya sean pinchos, rayos láser o enemigos de toda índole. Si nos matan, volvemos a empezar desde el último checkpoint en el que hayamos querido guardar. En el que hayamos querido o en el que hayamos podido. Al menos en su versión gratuita, para guardar tendremos que pagar con las frutas que vayamos encontrando a lo largo del nivel. Hasta aquí es un juego normalito, muy entretenido, pero nada fuera de lo normal. La gracia de Leap Day es la siguiente. Cada 24 horas, o sea cada día, nos ofrecerá un nuevo nivel, diferente del día anterior. Esta tontería es la que ha hecho que, por curiosidad, haya jugado casi cada día desde hace, pues eso, como he dicho, más de 1 año y medio. Y esto, nos pongamos como nos pongamos, lo convierte automáticamente en uno de los juegos de mi vida. Ahora en serio, es un título súper divertido, muy retante en ocasiones, depende del día, y además es eso, gratis. ¿A qué estáis esperando? Corred a probarlo si aún no lo habéis hecho. Una vez más os voy a hablar de un juego de baloncesto, y ya van unos cuantos, pero es lo que tiene que en mi pronta adolescencia me diese tan fuerte por la NBA. A este juego le dediqué horas y horas de mis tardes tras las clases. Con él aprendí un montón de reglas que desconocía. Sí, me encantaba ver el baloncesto y los juegos de este tipo, pero a la hora de la verdad no sabía muy bien cómo funcionaba el baloncesto como tal. En fin. Recuerdo que como en la mayoría de juegos de la NBA, siempre seleccionaba a los Chicago Bulls, mi equipo fetiche. Pero esta vez la cosa molaba mucho más, ya que NBA Live 96 incluía un editor para crear tus propios jugadores. ¡Qué maravilla! Llené la liga de caras conocidas. Por ejemplo, Liche y yo jugábamos en los Bulls. Metí a mi hermano y a su mejor amigo en otro equipo, los Milwaukee Bucks, si no recuerdo mal. Otro equipo repleto de pivots, que eran mis compañeros de clase, los más altos. Utilicé también un equipo para meter a jugadores de la ACB, la Liga Española de Baloncesto. Vamos, que personalicé NBA Live a mi gusto. Como os digo, estuve muchas horas a los mandos de la Mega Drive con este juego, y gran parte de ellas, por no decir la mayoría, fue en el editor. Es más, apenas recuerdo si llegué a terminar muchas temporadas. Lo que viene a mi memoria al pensar en este título es la cantidad de equipos locos que inventé, y las risas al ver cómo 2 tipos tan bajitos de los Chicago Bulls se convertían en los mejores jugadores de la liga. ¿No os pasa esto? ¿Que algunos juegos los recordáis más por alguna función específica y secundaria, o por un modo de juego complementario, más que por el juego principal en sí? ¡Qué cosas, eh! Ya os comenté en otro vídeo que al principio mi opinión sobre la Nintendo Wii no era muy buena. Era un vinagres. Uno de los títulos que hizo que cambiase mi opinión e incluso me animó a rebuscar joyas en el catálogo de la consola fue este Deadly Creatures. Lo descubrí gracias a YouTube, a algún vídeo de juegos poco conocidos de Wii o algo así, y me pareció un título súper original. No por el hecho de ser un hack and slash en el que manejábamos a una araña y a un escorpión, que ya de por sí es bastante original, sino por su narrativa. Pues Deadly Creatures nos cuenta la historia de un crimen, un asesinato en el desierto, y lo hace desde el punto de vista de 2 animales que forman parte más bien del entorno, y que poco o nada tienen que ver con este crimen. No sé a vosotros y a vosotras, pero a mí me parece una forma de contar una historia súper original. Otra razón por la que Deadly Creatures forma parte de esta lista de los juegos de mi vida, quizá la razón más importante, es que es uno de los primeros juegos que jugué en directo, en Twitch.
y tuvimos en el chat mucha coña con el Team Araña y el Team Escorpión. No sé, recordar eso me hace que le tenga aún más cariño a este juego. Pero no todo es el cariño. En Deadly Creatures encontramos un juego de acción muy sólido, con unos movimientos y unos ataques a los que le vienen como anillo al dedo el sistema de control de Wii. Miradme, yo, un tipo que cargó con todo su odio contra la consola de Nintendo, tachándola de juguete, alabando su sistema de control. Y es que con juegos como este uno no puede más que adorar a este sistema. ¿Quién me ha visto y quién me ve, eh? El juego del que os voy a hablar, como otros tantos que recuerdo de este sistema, venía de regalo con el Amstrad CPC, ya que formaba parte del pack Amsoft. En el laberinto del sultán tomábamos el papel de un héroe que tenía que recuperar de un laberinto las 6 joyas del sultán. Por si esto no fuese suficientemente difícil, en el laberinto habitaba un monstruo, un cruel fantasma que pululaba por sus pasillos y que no dudaría en darnos caza si nos viese. Probablemente, y de esto estoy casi seguro, el laberinto del sultán fue el primer juego de terror al que jugué. Sí, lo sé, no es un título muy terrorífico que se diga, pero para un niño de apenas 6 o 7 años, la tensión de estar perdido en un laberinto sabiendo que hay un fantasma era cuanto menos terrorífica. Y es que qué mal rollo daba encontrarse de frente al doblar una esquina con el maldito fantasma. De verdad, y eso que el juego te avisaba si andaba más o menos cerca. Hace muchos años, décadas, que no he vuelto a probar este juego. Seguramente a día de hoy es casi insoportable su lentitud, pero guardo en mi memoria, no sé si decir con cariño, esas tardes en tensión recorriendo el maldito laberinto en mi Amstrad CPC de pantalla verdosa. Si hay un juego que transmite aroma veraniego, ese es California Games, el título de minijuegos de Epix. A pesar de ser un juego del 87, yo lo descubrí a principios de los 90, casualmente en verano, en casa de mi amigo Isaac, que era quien tenía una Master System en mi grupo de amigos. Visto a día de hoy, es un juego muy simple, en el que hay diversas pruebas que disputar e intentar conseguir la mayor puntuación. Pero lo que hacía especial a California Games, lo que de verdad nos gustaba, era el tipo de pruebas que proponía. Más allá de los típicos 100 metros lisos o salto de longitud, en este juego teníamos deportes más urbanos, más californianos, más guays. De lo que más me gustaba era la prueba del hacky, es la prueba esta de dar toques a la pelota, tratando de evitar que toques el suelo. Había también pruebas de halfpipe, que allá por los 90 era de las cosas más cool que existían. La de patinaje, que no estaba mal, pero no llegaba a ser tan molona como la de BMX, donde se podían hacer, si no recuerdo mal, hasta piruetas con la bicicleta. El título lo completaban pruebas como el lanzamiento de frisbee o el surfing, que no sé si es porque no las llegué a terminar de entender o qué, pero las recuerdo como muy flojas. Quizás California Games no sea recordado como uno de los mejores juegos del catálogo de la 8 bits de Sega, pero para mí siempre estará en el top de Master System, no ya solo por ser un gran juego, que lo es, sino por haberme hecho pasar tan buenos momentos compitiendo contra mis amigos a ver quién hacía más toques con la pelota, quién conseguía más puntuación en el halfpipe o quién lograba hacer, aunque solo fuese un truco, encima de la tabla de surf. Lo dicho, si un juego significa verano, para mí ese es el mítico California Games. Allá por 2010, los usuarios de PlayStation 3 estaban ansiosos por la llegada del tercer God of War. Los de Xbox 360, entre los que me incluyo, andábamos como locos por la llegada de este Dante's Inferno, un hack and slash que prometía estar a la altura de los juegos de Kratos. ¿Lo estuvo? Bueno, a la altura de los dos primeros sí, más o menos. En aquella época colaboraba en un blog sobre videojuegos, y este Dante's Inferno fue uno de los juegos que analicé para la página. Recuerdo que mi modus operandi ante los juegos que tenía que analizar era el siguiente. Jugaba el juego una vez, simplemente disfrutando del título, por placer. Luego escribía un boceto del análisis. Después jugaba la aventura una segunda vez, deteniéndome más para fijarme en los detalles gráficos, en los sonoros y los posibles problemas en el control. Y ya escribía el texto final. Bien, a pesar de no ser un juego perfecto, ni mucho menos, Dante's Inferno lo jugué una tercera vez, simplemente para poder volver a disfrutarlo. Y es que no sé si era el mono de hack and slash, la historia del juego o su impresionante ambientación, pero tenía un algo que me enamoró. Y vuelvo a decir que no es un juego perfecto, tiene sus carencias. Pero ya sabéis, algo no tiene por qué ser perfecto para enamorarnos. Dante's Inferno era una versión bastante libre de parte del libro clásico La Divina Comedia. Nos narraba la historia de Dante, que no duda en adentrarse en el infierno para recuperar el alma de su amada, arrebatada por el mismísimo Lucifer. Durante su periplo por el Averno, contará con un guía,
Virgilio, que recuerdo que estaba doblado por el mismo actor que doblaba al Dr. House, y parecía que en cualquier momento iba a decir Nunca es lupus. Era increíble el infierno que nos puso en pantalla Visceral Games, súper oscuro y bien ambientado, lleno de sangre, fuego y cadáveres que hacían las veces de argamasa en los muros. Un título muy recomendable si os gustan los juegos del estilo de Bayonetta, Devil May Cry o el mismísimo God of War. Yo ya os digo que en su día me enganchó, y desde entonces no lo he vuelto a jugar. Creo que va siendo hora de volver a empuñar la guadaña y bajar al terrorífico mundo de Dante's Inferno. Nunca he sido muy fan de los cómics de Marvel o DC. No me malinterpretéis, me gustan, leo cualquier historieta que cae en mis manos, y desde siempre me han fascinado los superhéroes. Es solo que no soy un gran conocedor de ellos, soy, digamos, un usuario medio, no un entusiasta. Recuerdo la primera vez que vi este juego. Siempre me han gustado los juegos de lucha, y claro, uno en el que podía elegir a Spider-Man o Hulk o Lobezno. Sí, he dicho Lobezno, así es como conocemos al mutante en España, sí. Pues eso, poder elegir en un juego de lucha a mis superhéroes favoritos convirtió a Marvel Super Heroes en mi máquina de peleas preferida de momento. Fue con este título con el que conocí a las ahora tan cacareadas Gemas del Infinito, ya que su historia y parte de su jugabilidad giraban en torno a ellas. Podemos decir que Marvel Super Heroes es una adaptación muy libre de la Guerra del Infinito. Héroes y villanos se enfrentaban unos a otros por conseguir las gemas de poder. Y héroes y villanos y Thanos, que iba un poco por libre. En aquel momento no sabía ni quién era Thanos, ni Shuma Gorath, ni siquiera Blackheart, pero ni falta que hacía. Yo con manejar a Speedy o a Logan y aniquilar a mis adversarios a base de combos de innumerables golpes, era el tipo más feliz del multiverso. He dicho que las gemas del infinito eran parte de la jugabilidad, una parte muy importante, ya que podíamos ir acumulándolas si se las arrebatábamos a los contrincantes e incluso utilizar los poderes que nos brindaban, pudiendo controlar así el tiempo, el poder o la misma realidad. Que vamos, que no eran más que modificadores de daño o de velocidad de nuestros personajes. No tardé en conseguir el juego para PlayStation y disfrutar así de este arcade en mi propia casa, aunque no era lo mismo. Los juegos en los recreativos eran más mágicos, no sé, qué maldita nostalgia. Como curiosidad, Marvel Super Heroes y algunas entregas posteriores de la saga Marvel vs. Capcom han servido de base para que los fans hayan creado el fantástico DC vs. Marvel, un juego de peleas con infinidad de personajes de ambas casas que si buscáis un poquito por la red podréis conseguir. Y eso, si no habéis probado el juego de Capcom, ya tardáis, porque este es uno de esos que han envejecido de forma maravillosa. Y por hoy, poco más. Oye, ¿nadie de vosotros se anima a hacer su propia serie de los juegos de vuestra vida? Yo estaría encantado de verla. Si lo hacéis, ya sabéis, me lo comentáis y me paso a veros, que, me apetece conocer vuestras historias a los mandos de las consolas. ¡Hala, venga! ¡Hasta luego!